Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 30. Amén. Nos vamos a volver a mirar el día viernes, hermano, a 7 de la noche. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntase en casa, nos da gusto volverle a mirar. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Levante su mano derecha. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te suplico, yo te ruego, Padre, que seas tú, Señor, que sea tu mano, Padre, la que reciba los diezmos y las ofrendas, Señor. Mira el corazón de cada uno, Padre mío, bendito Dios, por favor, recíbelo, Señor. Te lo suplicamos, Padre, y asimismo envía tu bendición sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Quita, Padre, todo aquello, Señor, que viene minando de alguna manera, Señor, lo que tú nos envías, Padre. Quita la pulga, el saltón, la langosta, Señor, toda plaga, Padre mío, bendito Dios, y por favor envía esa bendición que de tu mano viene, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Multiplica lo que hay en la alforía de modo que sea suficiente para cada una de las necesidades, Señor, y que tu temor no se aparte de mi corazón. Amén y amén. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. ¿Lo tiene usted? Dice en la palabra del Señor, vamos a leer del 2.25 hasta el 2.30. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Repita conmigo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado, una vez más, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Repita conmigo. Movido por el Espíritu fue al templo, igual que usted, mire. Cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo rogando a ti, Señor amado, que me permitas, Padre, bendito Dios, trasladar tu palabra del corazón tuyo, Señor, al corazón de mis hermanos, que mi boca, mi mente no sean estorbo, sino al contrario, instrumento, Señor, para que puedas tú, Señor, bendito Dios, edificarnos con esa hermosa palabra, Señor, que sea tu santo y bello Espíritu, Padre, poniendo cada una de las palabras y confirmando cada una de ellas, Señor, en cada uno de los corazones. Santo Espíritu de Dios, yo te suplico, por favor, auxíliame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para poder entrar al tema de hoy, es un poquito controversial si no lo recibe en el Espíritu o si no pone atención al principio. Por eso es bien importante el principio. El tema se llama la obra del Espíritu Santo en Jesús. No en Cristo, no en el Verbo, sino en Jesús. Como me refiero a Jesús, Jesús es mitad hombre y mitad Dios. Por eso se llama Jesús Cristo. Amén. Jesucristo. Amén. Pero la parte de Jesús es la humana. Entonces el Espíritu Santo no va a hacer nada en el Verbo. No va a hacer nada en Cristo, porque Cristo y el Verbo es perfecto. Bueno, eso también es perfecto. Es Dios. Pero Jesús, la parte humana, es donde el Espíritu va a obrar. Dicho de otra manera, va a sonar un poquito diferente. Jesús no hizo nada con el poder que tenía como Dios.
Lo que Jesús hizo, lo hizo como hombre, con el poder del Espíritu Santo. Amén. No hizo nada como el Verbo, como Cristo, porque ni Cristo ni el Verbo puede morir. Son inmortales, son eternos. El que murió es Jesús. Voy explicándome despacito. ¿Voy entendiendo? Es decir, el que se angustió, por ejemplo, en el Getsemaní, se angustió hasta la muerte, no fue el Verbo, no fue Cristo, sino fue Jesús. Amén. El que sintió dolor por la muerte de Lázaro, no fue Cristo, no fue el Verbo, sino fue Jesús. Es decir, Jesús es hombre, pero Jesús también es Dios. Ahora, para poder explicar un poquito más claro, todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo como hombre, ayudado y auxiliado por el Espíritu Santo. Es decir, si usted ve en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice que siendo igual a Dios, no lo tomó como algo que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria. Léalo conmigo, amén. Estoy asentando las bases para poder explicar lo que es. Continúa. Filipenses capítulo 2, vaya conmigo. Versículo 6. ¿Lo tiene usted? El cual, siendo en forma de Dios, está hablando del Verbo, amén. No tuvo, perdón, tengo la otra versión, déjenme ver la cambio, ¿no? Tengo la versión de Código Real, déjenme ver aquí, esta, las Américas. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Entonces, decir que el Verbo es igual a Dios, amén, como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se quitó toda su gloria, todo su poder, toda su majestad, todo lo que es como Dios. Él lo entregó, no se lo quitaron, no lo destituyeron. Él se despojó. ¿Me voy explicándome ahí? Amén. Tomó forma de siervo, es decir, la más bajo nivel social, hermano, de aquel tiempo, siervo, y se hizo semejante a los hombres. Es decir, él no vino como Dios, él vino como hombre. Se hizo semejante a los hombres. Cuando él era bebé, también había que darle su pachita. Había que bañarlo como un hombre. No nos lo imaginamos así, no quiero ser irreverente lo más mínimo, pero él se hizo semejante a los hombres. Amén. Amén. Se hizo semejante a los hombres y dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, vuelvo a hacer hincapié, él no hizo nada en la tierra como Cristo o como el Verbo durante su tiempo como Jesús. Él se despojó de toda su gloria y todo su poder. Imaginemos el ejemplo que me viene a mí. Es un policía. ¿Qué tiene el policía? Pues tiene su placa, tiene su pistola, su taser, su barra esa, su uniforme y toda la autoridad que representa el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando un policía le dice, hey, usted se para, porque lo ve con placa, con pistola, con uniforme y con toda la autoridad que representa el gobierno. Amén. ¿Ahí estamos bien? Pero si ese policía se quita su gorra, se quita su pistola, se quita su vara, su taser, su uniforme y va en sus propias fuerzas como hombre y le dice a usted, hey, alto. ¿Por qué? Ya no. Porque ya se despojó de toda su autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Usted dice, es que yo no sabía que era policía. Amén.
Si al policía lo mandan a agarrar a un ladrón, ve y va a estar escondido en tal casa, va y lo saca, y él va con la pistola, con todo. Amén. Y hay que de aquel que lo toque, ¿verdad? Pero que le quiten todo, vete así sin nada. Ah, no, pues ¿cómo va? Amén. ¿Qué hizo el policía? Se despojó de toda su autoridad, de todo su uniforme, de todas sus armas, de todo su poder. Pero hoy no estamos hablando de un policía, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Se despojó de toda su gloria, de toda su majestad, de todo su poder, como el Verbo, como Cristo, y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, Jesús vino a vencer en la tierra lo que ningún hombre había podido vencer. Ningún hombre había podido vencer el pecado, hermano. Todos los hombres habían pecado. El único hombre que venció el pecado fue Jesús. Y no lo venció como Dios, lo venció como hombre. Porque Dios no puede ser tentado. ¿Sí me estoy explicando? Y en la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo. A Dios no se le puede tentar. Dios no es débil, Dios no tiene concupiscencia, Dios no tiene tentaciones. Pero Jesús, dice la Escritura, que Él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Es decir, es el único hombre, como hombre, que vino a la tierra a vencer el pecado como hombre. David, aunque era conforme el corazón del Señor, él no venció el pecado. Abraham, hermano, que es el padre de la fe, tampoco venció el pecado, mintió, y varias veces. Amén. Y así cada uno, y de usted y yo, mejor ni hablamos, ¿verdad? Si lo estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces imaginemos lo que vino al Señor cuando dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Voy explicándome ahí? ¿Cómo la va a cumplir? ¿Como Dios? Como hombre. Porque si Dios dio una ley que no se puede cumplir, sería injusto Dios de darnos algo que no se puede alcanzar. Pero vino Jesús a demostrarnos que con las capacidades que Dios nos dio, nuestro Padre Celestial, podemos vencer y cumplir su voluntad. Aunque ha habido billones y billones y billones, no millones, sino billones de hombres que han fallado, porque en toda la existencia de la humanidad solo hay uno solo que lo ha podido vencer, y ese es Jesús. Amén. ¿Hasta ahí vamos entendido? Amén. Y así como Jesús vino como hombre, es decir, despojado de todo, que Él se despojó a sí mismo, de toda su gloria, de toda su majestad, de todo su señorío, se hizo hombre y tomó forma de siervo. Amén. Entonces Él necesitaba, como hombre, tal vez no la palabra correcta necesitaba, Él fue auxiliado en todo su camino por el Espíritu Santo. Lo que quiero trasladarle a usted es la importancia del Espíritu Santo en el hombre. ¿Qué hombre más perfecto que Jesús? Pues el Espíritu Santo estuvo fuertemente involucrado en el caminar de Jesús. Si Él necesitó el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo, ¿será que nosotros lo necesitamos? Amén. Amén. Entonces vamos a, ya con esas bases, ya puedo explicar lo que acontece. Antes de que Jesús naciera, ya fue anunciado por medio del Espíritu Santo su venida a esta tierra. Es decir, preparó el camino. ¿A quién? Pues podría ponerle varios ejemplos, como a Zacarías, como a que le habló a María. Amén. Pero, claro que fue por medio del ángel Gabriel. Pero vamos a hablar de con lo que abrimos con Lucas 2. Dice que el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre Simeón. Y Simeón quiere decir que oye. Entonces, ahí lo dice claramente, el Espíritu Santo estaba sobre Amén. No estaba Cristo, no estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo. Y dice que fue movido a ir al templo. ¿Por quién?
Entonces, ¿quién lo llevó al templo? ¿Por qué cree que está usted hoy aquí? ¿Por qué usted cree en Jesús? Ahora, dice que le fue revelado, ¿por quién? Que él no vería muerte hasta que viera al Cristo de Dios. Dicho de otra palabra, al ungido de Dios. Y entonces podría haber muerte. Es decir, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El Espíritu Santo lo movió al templo y el Espíritu Santo le reveló que no vería muerte hasta que viera al Cristo. Porque recuerde que él no sabía el nombre, ¿verdad? Jesús ya se lo pusieron hasta que le dijeron a María. Amén. Ahora, cuando Simeón lo vio, aunque no lo dice, lo podemos entender. ¿Quién le confirmó que él era? Obviamente. Amén. ¿Quién le reveló a usted que Jesús es su Salvador? ¿Quién lo movió al templo? ¿Quién lo hizo que aceptara a usted al Señor como su Dios? ¿Quién lo convenció de pecado? Lo dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, tanto como Jesús, como el Espíritu Santo obró sobre la vida de Simeón, también el Espíritu Santo obró sobre la vida de usted y sobre la vida mía para poder llegar a Jesús. Es decir, el Espíritu Santo obró en la vida de Simeón para que él pudiera conocer a Jesús. Y el Espíritu Santo obró sobre usted para que pudiéramos también nosotros conocer a Jesús. Amén. Ahora, antes de que naciera ya le había sido revelado, supongo yo. A Simeón no dice que antes, ¿verdad? Pero dijo que no vería muerte y ya Simeón estaba grandecito, hermano. Había una mujer que se llamaba Ana, que había vivido casada 7 años, tenía 84 años y 7 había vivido con su marido. Y dice que servía en el templo día y noche. Fíjese qué maravilla. Y yo no me iba a hablar, meter con Ana, pero ya que está en el camino, vamos. Servía día y noche, era viuda. ¿Y sabe cómo servía? En ayunos y oraciones. Ya de esas viudas ya casi no hay, ¿verdad? No, sí hay. Pero fíjese qué maravilla. Si al servidor, al que está en el templo, hermano, perseverando día y noche, el que se mete en ayuno y oración, va a tener también el privilegio de mirar al Señor. Ana tuvo ese privilegio. Imaginemos por un instante que Ana se casó a los 20 años, ¿verdad? Yo creo que se casó más joven, pero vamos a imaginar 20. Y vivió casada 7 años. Y después de vivir casada, estuvo 84 años cuando llegó el Señor al templo, como bebito. Amén. Eso quiere decir que llevaba casi 60 años sin marido, hermano. Toda su juventud en el templo, sirviendo día y noche. ¿Cómo servía? Con ayunos y oraciones. Amén. Bueno, ahora estamos hablando, ¿quién anunció la llegada del Señor a Simeón? Amén. Ahora vamos a ver el nacimiento de Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vaya usted conmigo, vamos a leer un poquito de Biblia, hermano, para poder corroborar que lo que yo estoy diciendo está en la Escritura. Amén. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo a María, obviamente, el Espíritu Santo vendrá sobre... ¿Quién iba a venir? El Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora vayamos a Mateo 1:18. Dice ahí del 1:18 al 20. En el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Josué, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es de
concebido y engendrado, ahí dicen las dos palabras. ¿Por quién? Claro, intervino el Padre, el Altísimo y todo eso, ¿verdad? Pero quiero exaltar la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, a Simeón se le reveló. Amén. Y ahora el Espíritu Santo, para que Jesús naciera, fue usado en el nacimiento o intervino. Amén. Amén. Ahora en Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía, llenándose en sabiduría y en la gracia de Dios. Que la gracia de Dios estaba sobre él. Cuando yo leo Hebreos 10:29 dice que hay un espíritu de gracia. Ese espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Pero Lucas 2:52 dice que crecía en sabiduría y en gracia. 1:80 crecía en espíritu. Pero cuando vamos a ver, hermano, por ejemplo, Biblias como la Biblia del Oso, la Reina Valera de 1569, desde ese año, y la Reina Valera de 1858, dice la palabra del Señor: y el niño crecía y era confortado del Espíritu. La Biblia latinoamericana dice: a medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Pero me encontré esta Biblia que se llama la Alfonsina, de un rey que se llamaba Alfonso, que mandó hacer una Biblia en castellano en el año 1260. La Biblia Alfonsina es la única que yo encontré que dice: el niño crecía y era fortalecido por el Espíritu Santo. Lo que quiero hacer hincapié o hacer contar, que antes de que naciera fue anunciado, al menos a Simeón, por el Espíritu Santo. Fue confirmado por el Espíritu Santo. Para el nacimiento de mi Señor Jesús intervino el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. Amén. Fortalecido por el Espíritu. La mayoría de las Biblias dice fortalecido en el Espíritu. Pero no vamos a entrar a esa parte. No es tan importante como lo que sigue. Dice en Mateo 3:16: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Lucas 3:22, ¿está conmigo? Son versículos que usted ya ha oído. Dice Lucas 3:22: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Amén. Amén. Entonces, ¿quién descendió sobre el Señor Jesús? Cuando vemos, hermano, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu del Señor está sobre... Sí sabe el versículo, si no lo leemos, hermano, no se preocupe, tenemos toda la noche. Mañana mucha gente no trabaja. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Entonces, cuando el Señor, hermano Jesús, entiéndame esta parte, esa parte esto es muy importante. Es decir, yo sé que Jesús es Dios, pero estoy hablando de Jesús hombre, engendrado, concebido por obra del Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo. Cuando llegó al tiempo de su bautizo, de que se bautizó a los 30 años de edad, el Espíritu vino sobre él y lo ungió. ¿Cómo pueden ungir a Cristo? A Cristo no. Ungió a Jesús. Porque Cristo es Dios. El Verbo es Dios. Pero dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Amén. Amén.
Ahora, si lee usted, creo que es Lucas 4:1, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y a veces, hermano, nos toca a nosotros ir al desierto y creemos que es el diablo el que nos lleva, ¿verdad? En el caso de mi Señor Jesús, fue el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario probar a Cristo, probar al Verbo, A Jesús. probar a Jesús, hombre, el que era un hombre. Amén. Igual que usted y yo, claro que hay muchísima diferencia entre la santidad del Señor y la nuestra, ¿verdad? Nosotros somos santificados, pero Él es santo, verdaderamente santo. Amén. Lucas 4:1, fíjese nomás como dice: Jesús lleno. Y la llenura del Espíritu Santo lo vamos a estudiar el viernes. Está hermoso, hermano, no se lo pierda este viernes. Qué hermoso mensaje nos dio el Señor para el viernes. Pero fíjese que es importante. Jesús fue al río Jordán. Jesús vino, recibió el Espíritu sobre él y el Espíritu lo ungió. Amén. Ahora vamos en la Escritura, como vamos leyendo. Amén. Ahora no solamente lo ungió, sino lo llenó. A veces queremos enfrentar las pruebas, hermano, los desiertos vacíos del Espíritu Santo. Y así vamos a fracasar, mi hermano. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús, mire, permítame otra vez. Si Jesús ocupó, perdón, es que no quiero ser irreverente al Señor Jesús en lo más mínimo, no es mi intención. Pero ahí declara la Escritura que Jesús fue lleno. Si era necesario que fuera lleno para ir a la prueba, ¿será necesario que nosotros seamos llenos? Amén. Amén. Y si no estamos llenos, hermano, si estamos medios llenos de temor y medios llenos de valor, medios llenos del Espíritu, la mitad llenos del Espíritu Santo y la otra mitad de pura obra de la carne, pues por eso luego nos va como nos va, ¿verdad? Jesús no iba así, Jesús iba lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿no? Y no nomás iba lleno, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Y si no, Mateo 4:1 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Santo. ¿Quién quiere ir ahí, hermano? Levante la mano. Hay todavía lugares. No, ninguno. ¿Verdad que no? No, Dios nos guarde, con Dios nos salve, con Dios nos auxilie. En Marcos 1:12 dice algo que me dejó pensando. Dice que enseguida de haber sido ungido, bueno, no lo dice ahí, pero estamos leyendo, fue impulsado, motivado por el Espíritu ir al desierto. Ay, Padre mío. El Hijo de Dios, nosotros me refiero, nosotros no el Señor Jesús, me va a perdonar. Somos un poquito cobardes. Porque ¿quién quiere pruebas? ¿Quién dice, Señor, aviéntame una? Yo quiero. ¿A que no? ¿Por qué? Porque estamos llenos de cobardía, de temor, de miedo, de cómo nos va a ir. Porque una prueba puede ser enfermedad, puede ser una necesidad económica, puede ser una necesidad, un problema familiar, y problemas nadie quiere, hermano. Entonces cuando dice que vamos a ser perseguidos, no, que persigan mejor a otro, porque a mí no, porque yo sí me porto bien. ¿Será que se porta bien como se portaba el Señor Jesús? No. Pues aún a Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces no sorprenda, decía Pedro,
cuando estés bajo la prueba, bajo el fuego de la prueba. Porque no es siempre por pecado, es para ser probados. Aún en medio de la prueba, regocijaos. Amén. 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 Lucas 4:14 dice, hermano, después de la prueba, ¿verdad? Claro, pasaron muchas cosas, pero vamos a ir. Cuando Jesús dice Lucas 4:14, ¿está conmigo? Jesús regresó a Galilea. Si lo está leyendo, ¿cómo regresó a Galilea? Lucas 4:14. En el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo en Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros? Vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere usted caminar en el mar? No lo puede hacer si no está en el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere usted multiplicar panes y peces? ¿Cómo lo hizo? Como hijo de Dios, es decir, con el poder de ser el hijo de Dios, o con el poder de Jesús, con poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Es decir, está íntimamente ligado el Espíritu Santo con Jesús, porque Jesús se despojó de su poder, tomó forma de hombre, y como hombre necesitaba el Espíritu Santo. Cuando regresó a Galilea, regresó en el poder del Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Amén. ¿Amén? Amén. Ok. Si yo le digo a usted cómo echar fuera un espíritu inmundo, no. Con el poder. Hermana Eli, Con la fe y con el poder de Dios, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un poquito para que analicemos un poquito. Digamos, imaginemos por un instante que fuera en el nombre de Mario. Dios nos guarde. No, Mario no sirve para nada. El nombre de Jesús es el que tiene poder. Amén. Amén. Pero solo es para que vea la diferencia. Yo soy Mario. Se acerca a un demonio y le digo, en el nombre de mí, Mario, te vas. No. ¿Ah? Ahora vamos al tiempo de Jesús. En mi nombre Echaron a expulsar al demonio. te vas. ¿Será que los echaba afuera en su nombre? En el nombre de Jesús. Está bien, es que estamos acostumbrados a verlo de otra manera, pero ahora sí es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venció en la cruz. Despojó a las autoridades, a las potestades, a los gobernadores. Está en Colosenses 2:14. Si lo quiere leer, vamos a leerlo. Colosenses 2:14. Esto no venía en el tema, pero Jesús ahí estaba vivo, aún no había ido a la cruz. Jesús aún no había vencido, hermano. No había entregado su sangre para echar fuera espíritus inmundos. Pero dice Colosenses 2:14. Amén. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz, despojando a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Ahora vamos a Filipenses. Fíjese nomás. Filipenses 2:6. Lo leímos hace rato, pero vamos a leer lo demás para que podamos poder entender el concepto. ¿Está conmigo? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Amén. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez que el Señor fue a la cruz, una vez que el Señor fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, entonces el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Déselo con ganas, hermano, si es para el Señor. Amén. Ahora volviendo, Jesús aún no había ido a la cruz. No los podía, sí se podría, porque Él es el Señor, ¿verdad? Pero me refiero, no usó su nombre. Él estaba en el poder del Espíritu Santo. Pero usted va a decir, a ver, bueno, vamos, Mateo, creo que es 12:28, déjeme, no va a decir uno por otro. 12:28. Cuando mi Biblia aparece en las letras en color rojo, quiere decir que son palabras literales de la boca de mi Señor Jesús. Amén. Alguien que lo tenga, para que no sea que yo le estoy leyendo nomás mi Biblia, hermano, y lea usted. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Los echó en el nombre de Jesús? No, en el nombre del Por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Hermano Ian, que lea usted. Sí, es parecido. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Entonces ahora podemos entender, cuando Jesús, hombre lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, ¿cómo echaba fuera a los demonios? Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora nosotros, perdónenme, hermano, es más fácil, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos el nombre de Jesús. Amén. Si se lo va a dar al Señor, se lo cuenta. Él aún no había llegado al tiempo de la cruz. Ahora, cuando habla el profeta Isaías, que es el profeta de Jesús, el profeta del Hijo, en Isaías 61 dice claramente: la primera predicación que hizo el Señor Jesús fue en una sinagoga. Y déjeme ver si no me acuerdo si es Lucas 4, creo que es Lucas 4, vaya conmigo, sí, Lucas 4:17. Amén. En el 4:17 dice: es la primera predicación en una sinagoga de mi Señor después de que regresó del desierto en el poder del Espíritu. ¿Cómo deberemos de predicar nosotros, los predicadores o los pastores? Llenos y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y ahí dice las tareas, para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para recuperación de la vista a los ciegos, para libertad de los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor. Para eso lo ungió el Espíritu Santo, para hacer todas esas obras. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó a los ojos de todos, y en la sinagoga estaban fijos en él. Hasta ahí no había problema. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que Él era de quien hablaba Isaías.
y causó un gran problema, hermano. Pero ahora, hermano, vaya a Isaías 61:1. El Señor dijo, el Señor Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para anunciar, léalo usted. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Siga leyendo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo dijo. ¿Por qué no lo dijo completo? Porque eso no se ha cumplido. Porque Él no venía al día de la venganza. Pero la venganza viene, hermano. Él vino a dar vida y vida en abundancia. El día del tiempo de la venganza es otro tiempo. Él no fue ungido para eso. Cuando ya venga el Señor en el día de la venganza, ya no va a venir el Señor ungido por el Espíritu Santo, ya viene Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores a ejecutar la venganza del Padre Celestial. Amén. Él se quedó callado con ese versículo porque a eso no había sido enviado. Él había sido enviado a salvar, a buscar lo que se había perdido, que era usted y yo. Amén. Entonces podemos ver, hermano, antes de que naciera el Espíritu Santo, en el nacimiento, el Espíritu Santo, cuando estaba creciendo, fortalecido por el Espíritu Santo. Amén. En el bautizo, el Espíritu sobre él, ungido, llenado, llevado al desierto, regresado en el poder. Y dice el Espíritu de Dios, me ha ungido, está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para esta misión. A eso vino el Señor. ¿Pero qué necesitaba? Que el Espíritu de Dios estaba y que lo ungiera. ¿Por qué necesitaba que lo ungiera? Porque era Él como hombre. Porque su gloria, su majestad y su poder lo dejó para mostrarnos que nosotros necesitamos o podemos vencer, si lo quiere ver de esta manera. Pero ¿cómo podemos vencer? Con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahorita? Entre usted. Perdóneme, no quiero ser grosero. ¿Y por qué no vencemos entonces? Porque vienen tentaciones y dice, es que no pude, pastor. Sí, sí podemos. Porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No queremos, esa es otra de las razones. ¿Será que ese espíritu de dominio propio estaba en el Señor Jesús para vencer todas las tentaciones? Claro. Pero Él sí obedeció. Amén. Ahora cuando vemos Hebreos 9:14, dice que Él ofreció su sangre. Lea, hermano Juan Carlos, Hebreos 9:14. Él fue a la cruz por el Espíritu Santo. Recuerden, miren, es que son cosas que cuesta trabajo decirlas porque vemos al Señor como mi Señor, ¿verdad? Obviamente. Pero le quiero recordar esto en el Getsemaní. Jesús no quería ir a la cruz. Jesús dijo, Padre, haz que pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Que la copa no la pasara. Pero hágase tu voluntad. ¿Oró? 3 veces. Que le ha de haber dicho, Padre, es necesario. ¿Pero cuál era la voluntad de Jesús? No ir a la cruz. Ahora sí, lea, hermano Juan Carlos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué ofreció el Señor Jesús ahí? Su vida. Su sangre, dice, ¿eh? ¿Por qué lo ofreció? ¿Quién le motivó? El amor. Pero ahí dice, lo que dice la Biblia.
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Sin ¿Qué lo hizo ofrecerse? El Espíritu Eterno. Amén. Espíritu Santo. Dicho de otras palabras, eso es lo más fuerte, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero también lo llevó a la cruz. Y nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero estamos pegados con Dios, eso más que integra, hermano, Scotch Free. Se desconecta uno de la cruz y se baja uno y se va al mundo y otra vez se va. El Señor no. El Señor estaba ahí. Amén. Amén. Y usted sabe, el Señor expiró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, etcétera, etcétera, todo lo que pasó, que es sumamente bello, pero estoy hablando de la obra del Espíritu en Jesús. No sé si es Romanos 8:11, pero dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos. ¿Quién levantó a Jesús? ¿Lo tiene ahí, hermano, bien? Sí, pastor. ¿Sí ese es el versículo? Sí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Pero ahorita no vamos a entrar, nosotros vamos a la parte de Jesús. ¿Cómo hizo el Señor Jesús la obra en la tierra? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hizo como Cristo, como el Verbo? Tenía que cumplir la ley como Como hombre. Tenía que venir como hombre. Se hizo semejante a los hombres. Y perdón, hermano, ¿es usted hombre? amén. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Quiero que me entienda esta parte, que esa es la parte importante del mensaje de parte del Señor. Si Jesús, siendo Jesús, necesitó que desde el principio de su vida hasta que resucitó interviniera el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros que lo tenemos dentro lo ignoramos? ¿Por qué lo contristamos? ¿Acaso somos más grandes que Jesús? ¿Por qué somos arrogantes? Jesús pidió, ora conmigo, no has podido orar conmigo ni siquiera una hora. Jesús, estoy hablando de Jesús, no Cristo, no el Verbo. Estoy hablando de la parte humana de Jesús, no la parte celestial. Él necesitó la intervención del Espíritu Santo. Lo podemos ver ahora en la Escritura, que desde que fue anunciado a Simeón, revelado a Simeón, amén, y llevado desde su nacimiento, cuando fue creciendo, cuando fue el bautismo, cuando fue llevado al desierto, cuando hizo todas las obras milagrosas y poderosas para echar demonios, los echaba no en el nombre de Jesús, sino por el Espíritu de Dios. Fue ungido, llenado y en el poder del Señor para proclamar las buenas nuevas. ¿Me perdonan? Pero para que abra un poquito más sus ojos. ¿Por qué le cuesta evangelizar? Porque no tiene el Espíritu. Lo tiene. Tal vez no lo tendrá sobre de usted. O tal vez no está ungido. O tal vez está vacío. No completamente vacío, porque si estuviéramos completamente vacíos no estuviéramos aquí, hermano. Porque ya vacíos, los vacíos ya no vienen para acá. Esos ya son los que apostataron. Nosotros hoy tenemos Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es contristar el Espíritu? Entristecerlo. Y empequeñecerlo. ¿Podemos hacer a Dios pequeño? No, Él es Dios. El Espíritu, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Podemos hacer pequeño a nosotros el Espíritu Santo? No. Lo podemos entristecer, contristar o empequeñecer dentro de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Darle
libertad al espíritu. Amén. Hermano de alabanza, por favor, si me ayuda. Dice Romanos 8:15. Usted necesitó el Espíritu Santo para nacer, hermano. No, hermano, yo nací por mi papá, por mi mamá. Para nacer como hijo de Dios. Romanos 8:15 dice: ¿no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor? Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Ahí nacimos, hermano, por el cual clamamos ahora, Abba, Padre. Pues el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, ¿qué cree? Es el mismo Espíritu que os levantará. Si es, dice la palabra, que el Espíritu Santo mora en vosotros. Mi pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Amén. Amén. Ese mismo Espíritu al que a veces no quieres escuchar, al que a veces no quieres obedecer, al que no le pides consejo, cuando Él es el espíritu de consejo. Ese mismo espíritu que cuando te entristeces te consuela, ese es el mismo espíritu que te va a levantar cuando venga nuestro Señor en los cielos. Es Él. Lucas 11:13 dice: si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, escúchelo bien, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hoy puedes decirle al Señor: Espíritu Santo, úngeme. Yo sé que el Espíritu está en ti. Ahora necesitamos ser ungidos. Necesitamos el Espíritu sobre nosotros. Jesús, hermano, lo prometió. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Efesios 3:16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Necesitamos al Espíritu Santo, y lo has tenido viviendo, morando en ti, y no lo consultamos. Si el Señor Jesús tuvo el auxilio del Espíritu Santo, ¿por qué no nos dio el Señor algo distinto? Porque Él sabe que te dio lo mismo que a su Hijo, el poder del Espíritu Santo, y no está y se va, sino permanece en ti. Si le quieres decir al Espíritu: Espíritu Santo, perdóname por haber sido rebelde a tu guianza, a tu voz, por no entender tu dirección y tu instrucción. Ayúdame. Espíritu Santo, te necesito.
fortalecidos en el Espíritu Santo. Estás enfrentando batallas todos los días, tentaciones, diversas situaciones, vacíos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Si tú quieres pasar al altar y pedirle al Espíritu Santo, lléname, lléname. Eres tú hablando delante del Señor. Ya el Espíritu mora en ti. Ahora dile, lléname, úngeme y perdóname por todas las veces que no he hecho lo que me has dicho. Espíritu Santo, te necesito. Él os recordará, dice el Señor Jesús, todo cuanto os he dicho. Me voy, pero rogaré al Padre que envíe al Consolador, y Él os guiará a toda verdad. El Señor Jesús envió, hermano, el Padre envió y Jesús envió al Espíritu Santo para guiarte de vuelta a la casa del Señor. Dile, hermano, dile, hermana. El Espíritu de Dios está en este lugar.
Señor, por Servando, por su familia, Señor, por la salvación de sus almas, Padre. Por favor, ayúdales, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor. Enciende hoy, Señor, el fuego en mí. Enciende hoy, Señor, el fuego. Necesitamos la llenura. Corazón, No te atrevas a ir al desierto, hermano, corazón, sin la llenura del Espíritu Santo. Si estás pasando por pruebas, por dificultades, lleno del Espíritu de Dios, vas a vencer. corazón, Él nos ha dado las armas. Necesitamos ser llenos, fortalecidos, guiados, instruidos por el Espíritu de Dios. Señor de Dios, buscando de tu rostro, enciende hoy el fuego, avívalo en mí. Señor de Dios, buscando de tu rostro, enciende hoy